Hola, ¿qué tal amigos de Aldea Financiera? Bienvenidos a esta su zona de aldeanos. Y en esta ocasión tenemos una entrevista extraordinaria. Y me complace decir que nos acompaña un amigo entrañable, el licenciado Miguel Ángel Collado Pignol, que además es director de Noticieros Televisa en Guadalajara, periodista de muchísimos años y que vamos a tener una entrevista que seguro será de mucho interés para ustedes. Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar este espacio. De verdad estamos muy complacidos de que estés con nosotros en Aldea Financiera. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y sí, hace muchos años, pero hay que decir que estaba yo chavito cuando empecé. Es correcto. Oye, pues Miguel Ángel, la verdad es que la gente siempre está pues muy interesada en conocer la trayectoria de las personas exitosas como tú. Y pues me gustaría empezar la entrevista del día de hoy preguntándote ¿qué te motivó decidirte por una carrera en el periodismo? ¿Cuáles fueron esos motivadores que te llevaron a escoger esa misión en la vida, el informar a la gente? Bueno, tiene un poco de genética. Mi padre fue periodista, fundador del periódico La Prensa allá en la Ciudad de México. Formó parte de todo un equipo muy fuerte que de sociedad anónima convirtieron en una sociedad cooperativa con toda una serie de problemas. Un día les clausuraron el periódico en la Guerra Cristera. En fin, pues son historias que sí nos marcaron a todos. Entró Lázaro Cárdenas al poder, reabrió ese periódico y condicionando a que fuera no sociedad anónima, sino precisamente una sociedad cooperativa. Y bueno, pues al ser mi padre fundador de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, pues yo siendo el hijo más chico, pues me le pegué mucho. Siempre lo acompañaba yo al periódico los domingos, que iba y revisaba sus cosas, etcétera. Él era cronista de toros, era lo que más le gustaba de toda la parte periodística, hacía otras cosas también, era jefe de corresponsales. Y bueno, pues a final de cuentas, eso pues ya lo traía en la genética, pero además también me fue fascinando poco a poco. Él me llevaba a los toros todos los domingos, porque también me gustaban los toros. Alguna vez también quise ser torero. Afortunadamente me aseguré un poquito más, ¿verdad?, con esta profesión. Y de ahí nació el instinto. Yo creo que esto me iba yo a jugar, me acuerdo, los domingos a los talleres ahí de las máquinas litográficas del periódico. Entonces el olor a la tinta, salía yo todo lleno de manchas de tinta, etcétera. Pues era parte de mi infancia, los domingos principalmente. Y yo creo que de ahí vino esta inercia. Después después de ser torero, quise ser veterinario. Al llegar al bachillerato, que lo estudié en Veracruz, pues ciencias biológicas y químicas simplemente no se me daban. Y entonces ya me regresé a mi nicho. Y bueno, pues ya cuando tuve la oportunidad de regresar a la Ciudad de México fue para entrar a la escuela y a la universidad, y ya hice toda la labor. Empecé porque quería trabajar en un periódico semanal que se llamaba El Instante. De ahí pude entrar al periódico La Prensa, a la sección de espectáculos. Me gusta mucho el cine y empecé las coberturas de cine. Y más adelante, pues ya me dieron la oportunidad de entrar a Televisa. Entré cuando el programa 60 Minutos entró a una reestructuración, porque, bueno, pues tuvo una etapa que fue así como muy amarillista, se desacreditó un tanto el nombre, y cuando hicieron una reconversión y impusieron o implementaron un periodismo de investigación, que es algo muy distinto a lo que se hacía, me encantó la idea. Entonces empecé de reportero ahí ya en Televisa. Simultáneamente también ya había yo trabajado en radio en 2 programas, uno de la mañana, uno de la noche, mientras estaba en la escuela y al mismo tiempo en el periódico. Me encantaba. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana y ya estaba yo en la estación de radio. A las 7 terminaba y a las 7:15 entraba a clases. Salía de las clases a la 1 de la tarde. De ahí me iba a la casa de ustedes a comer. De ahí me iba al periódico semanal. Trabajaba de 4 a
6 y de 6 a 9 más o menos trabajaba en la prensa. Los viernes y martes me tocaba la guardia hasta las 12 y había que ir a veces un sábado sí, uno no, y eventualmente los domingos. En fin, pues uno piensa que como a los, ¿qué te digo?, 17 años, 18 si acaso, pues ¿por qué puedes estar tan apegado a eso? Pues yo creo que la tinta me envenenó. Pues es una anécdota muy interesante, Miguel, porque mucha gente que ve las entrevistas que son parte de la comunidad de aldeanos, de Aldea Financiera, pues a veces se pregunta cómo le hace la gente para llegar al éxito. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que en tu carrera consideras fueron los ingredientes fundamentales para ir avanzando y lograr hacer una carrera tan exitosa como la has venido haciendo durante todos estos años? Pues mira, yo creo que primero la seriedad que tiene la comunicación. Mi papá, la verdad es que aún siendo el periódico La Prensa un tanto amarillista y lo que fuera, me fue inculcando hacia otros rumbos del periodismo y pues incluso logré incidir en algunos cambios importantes que se hicieron ahí en el periódico y bueno, pues esa parte de la historia es lo que más me llenó de convicciones, porque a final de cuentas la comunicación ha sido muy importante el siglo pasado y el presente en función de la influencia que ejercen. Entonces, y además es algo mágico, cuando tú haces una denuncia, esta se publica y de la publicación hay una reacción y de la reacción hay una corrección, ya sientes que estás haciendo una aportación, ¿no? Entonces, correcto. Esto es la parte más importante, es la mejor recompensa que puede tener un periodista. Sí, yo he tenido la fortuna de colaborar contigo en algunos espacios y siempre me ha llamado la atención de que hay un gran enfoque hacia pues el compromiso social, hacia ayudar a la comunidad y que esa comunidad se vea beneficiada de la comunicación que se hace en los distintos espacios que tienes, de manera que pueda haber esas correcciones, ¿no? Ya sea por parte de la autoridad, de parte de los vecinos, de la Junta de Colonos, en fin, de distintas instancias que en eso se da. Desde esa perspectiva, Miguel Ángel, y por lo que estamos viviendo en el país, estamos viviendo una época compleja. Estamos viviendo una etapa pues, muy complicada, sin precedentes a nivel mundial con todo este tema del COVID. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el panorama social, político, económico por el que estamos viviendo y ahora, pues, digamos, aderezado desafortunadamente por este tema de la pandemia? ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, pues la verdad es que el mundo lamentablemente se ha convertido en un escenario de pandemias de muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la seguridad en Jalisco, en México, a nivel internacional, vemos que la inseguridad, la violencia, todo este tipo de circunstancias que son negativas para la civilización, lamentablemente se convierten en noticia. Y bueno, pues es una realidad que ocurre y es también parte de nuestra obligación. Es como si un cirujano pues no le quisiera abrir la pierna a una persona para curarle una arteria, ¿verdad? De acuerdo. Tienes que abrir alguna herida, o ahora sí controlada, para que a final de cuentas tú puedas tener acceso a ese problema. Pues es lo mismo con nosotros. En lo particular yo trato de dar un manejo 100% preventivo a todo el tema de la inseguridad, al tema, por ejemplo, ahorita de esta pandemia. En fin, hay toda una serie de visiones que no necesariamente por el morbo vas a entregar una información así que digas, la va a ver todo mundo, lo sabemos, pero no todo el mundo se va a quedar con algo en la conciencia, se va a quedar nada más con el impacto visual, claro, con el desagrado o con el rechazo incluso, ¿no? O sea, hay gente que no quiere leer periódicos o no quiere ver noticieros porque no quiere ver la violencia que es parte de la vida real, por ejemplo, en el mundo, ¿no? No es solamente en nuestras sociedades, es global esta circunstancia. Y ahí creo que es lo que hay que incidir en manejar un punto de vista preventivo para que las cosas no se repitan.
repitan, que se exhiban no los efectos de una tragedia, sino qué es lo que causó la tragedia. O sea, es como una sintaxis distinta a lo que mucha gente entiende como amarillismo, ¿no? Entiendo perfectamente. Muy interesante lo que nos compartes, Miguel. En tu experiencia, pues seguramente has vivido cosas de distinta naturaleza y experiencias que te han impactado y dejado huella en lo personal. ¿Nos pudieras compartir alguna nota, alguna experiencia en tu carrera de periodismo que haya dejado particular huella en ti, que haya modificado alguna forma de pensar o algunas formas de actuar en tu persona? Bueno, pues mira, yo creo que la experiencia más fuerte que tuve fue la del temblor del 85, que me tocó cubrirlo cuando yo estaba trabajando en el programa 60 Minutos de Televisa, allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues curiosamente ese día entraba yo a clase a las 9, entonces el temblor fue a las 7:15, entonces me desperté nada más del jalón que dio el temblor. Y de pronto una vecina me dijo que a todos los reporteros los estaban convocando en una X estación de radio, pero que no se podía pasar por coche. Entonces me prestó esa misma vecina su bicicleta y me fui de ahí hasta donde supuestamente ella dijo que nos habían citado. Pero no, era una empresa ajena a Televisa. Y ella lo oyó por radio, ella sintió que todos los reporteros de todos los medios iban a ese lugar. No, yo tenía que haber ido a Televisa Chapultepec. Llegas y ves tu edificio de trabajo como un sándwich estilo Lorenzo y Pepita, ¿te acuerdas? Claro. Así. Y ahí estaban nuestras oficinas, estaban nuestros materiales, en fin, pues todo nuestro trabajo, nuestros equipos. Y bueno, pues Jaime Maussan en esa época era director editorial del programa, pues casi se desmayó ahí en la calle prácticamente de la impresión, ¿no? Y de ahí fueron 3 días sin regresar a casa, prácticamente sin dormir más de 2 horas seguidas, y recorrer todas las visiones, las tragedias, el calor humano que de alguna manera generó todo eso. Fue una experiencia fundamental para mí. O sea, ha sido lo peor que me ha tocado cubrir en cualquier momento. Nunca me han mandado a cubrir una guerra y algo así, puede haber cosas mucho peores, pero bueno, pues esa fue un desastre terrible. El segundo terremoto, que fue el viernes siguiente, o sea, el día siguiente del 19 de septiembre, que era jueves, en bicicleta fui a cubrir la primera conferencia que daba el gobierno federal en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí por el rumbo de Tlatelolco, y yendo de regreso ya con la nota a la XCW, porque estábamos transmitiendo las noticias desde ahí, en la calle Ayuntamiento en el centro, pues me toca ver el momento del segundo terremoto, donde se vienen abajo todos los vidrios del todavía actual edificio de la Lotería Nacional, ahí en Juárez y Reforma, y mató a 9 o 10 soldados que estaban acampados abajo de ese edificio. Nunca nadie pensó eso. Y bueno, pues llego a la estación, no había nadie en la puerta, ni los de seguridad, nada, todo el mundo se salió corriendo. Y nada más ahí en el fondo estaba un locutor que no era de noticias, sino era de anuncios, de conducción, etcétera, pasando la información, y un empleado de administración, que era el que le pasaba los telegramas, las llamadas y todo, y así nos aventamos como hasta las 5:30 de la mañana ya del sábado. Cubriendo todos los cables. Cubriendo todo eso. Entonces a las 5:30, todavía oscuro, ahí me voy en bicicleta a tu casa, y ya de ahí entonces ya fue la convocatoria que nos llevaron a transmitir a San Ángel, a las instalaciones de San Ángel, que no tuvieron problema. En fin, fue una experiencia que me podría tardar 1 hora narrándote detalles, pero me tocó ver las peores cosas que he visto en mi vida. Y también supongo que en esa experiencia, así como fue una tragedia muy fuerte, también te tocó vivir cosas positivas de la gente. Me parece que nuestro país, los mexicanos, hemos sacado siempre casta cuando suceden tragedias. Mi reflexión al respecto es que al evitarse el tema de la envidia, el tema de las comparaciones, y donde queda es el ser humano al desnudo, donde queda la persona a ayudarle y a tenderle la mano, los mexicanos somos muy generosos en esa parte. ¿Alguna reflexión que al respecto te haya surgido de esta Sí, claro, mira, ahí hubo el caso de una persona, de un señor que quedó en un edificio en la calle de Durango, en la colonia Roma,
quedó así también como sándwich, pero quedó, haz de cuenta, con un brazo. Podía tocar a su hija, que lamentablemente había fallecido ahí en el momento, pero él estaba atorado con el otro brazo pero estaba vivo. Y bueno, pues perdón que lo diga así tal cual, sobrevivió tomando sus propios orines. O sea, lo rescataron hasta el lunes siguiente. Muchas horas, muchos días. Estamos hablando de viernes, sábado, domingo, y hasta el lunes fue rescatado. Yo lo fui a entrevistar, lo conocí porque fui a entrevistarlo a un hospital, el Hospital Durango, y ahí estaba, entonces le hice la entrevista y todo, pues un caso espantoso, terrible, dramático. Y curiosamente, tantos años después, ya viviendo yo aquí, un día me habló por teléfono, consiguió mi teléfono, quién sabe cómo, sí. y pasaron de entonces a la fecha, estoy hablando de cuando menos, si fue en el 85, 95, 2005, 30 y tantos años después. Mucho tiempo. Estando aquí, ¿cómo localizó mi teléfono? Claro. No, y estaba muy contento de que pues se había logrado librar, que ya el brazo lo había perdido, pero que ya tenía su prótesis, etc. Cosas de ese tipo que son las que dices, ay, en la torre, pues como que, ¿por qué estuve yo ahí? ¿No? ¿Por qué me tocó hacer eso? ¿No? Una experiencia muy interesante. Sí, no, cosas muy fuertes, ¿sí? Y en tu vida periodística, en tu carrera profesional, Miguel, ¿has tenido algún reto que te haya motivado especial dificultad y que hayas buscado tu fortaleza interna para poderlo liberar? ¿Hay alguna experiencia alrededor de esto que nos puedas compartir? ¿En el sentido que de la actividad profesional? De la actividad profesional, y que hayas tenido que, digamos, vencer ese reto para poder continuar. Por ejemplo, pues alguna circunstancia, quiero pensar cosas que a veces suceden en las empresas, algún recorte de personal, alguna circunstancia donde haya habido alguna, inclusive hasta algún error, pero que te haya llevado a darle la vuelta y sacar algo bueno de algo malo. Claro. Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, cuando empiezan los cambios al interior de Televisa, empiezan a moverse ahí intereses y mueven el tapete y te tambaleas, etcétera. Hasta que yo una vez, no voy a decir su nombre porque fue famoso y no es Jacobo Zabludovsky ni Abraham Zabludovsky para que los descarten. No haya especulaciones. Ni Maussan ni nada. No, es otro que estaba por ahí y yo, dependiendo de él, después de que hubo un recorte, ahorita me trajiste a la memoria el caso, bueno, pues aprovecharon el conocimiento que ya traíamos con el programa, a mí a un compañero mío, Miguel Bárcena, y tu servidor, nos dejaron de coordinadores de investigación en el sistema ECO. El programa desapareció por esa misma grilla que se armó, pero nos reubicaron en ese puesto. Y entonces, en la puerta de su oficina, un día que iba yo a buscarlo, a presentarle un X trabajo, oigo que le está diciendo a una fulana, que tampoco voy a decir su nombre, diciéndole, no seas tonta, pero con palabras más feas, no seas tonta, tú apréndeles todo y en cuanto ya tengas el conocimiento de lo que ellos hacen, ya los mandamos a volar. A volar. Pero yo oyéndolo, me fui así, ya le dije a la secretaria, goodbye, y me voy derechito con Jorge Berry, que es un gran amigo, sí. y era el segundo de a bordo ahí en esa época. Le digo, ¿sabes qué? Ya sabía que iba a haber un recorte, apúntame en el recorte, ¿no? Pues ¿cómo que por qué? No, pues, apúntame, pum. Y ya me pongo a buscar chamba en lo que me daban el recorte. Aparece una de diplomático de la ONU en el tema del ACNUR, que entonces es para los refugiados, ¿no? Sí, entiendo. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y había una oficina en la Ciudad de México. Me ofrecían, yo creo que casi el doble de sueldo. Nada más iba a trabajar de 8 a 2 de la tarde. Muy atractivo. Mis jefes iban a estar en Suiza. Me pagaban la colegiatura de mis hijos, me daban coche con placas de diplomático. Dije, no, pues ya la armé. Y ahí voy y cuando voy y entrego el último papel, me dice la señorita que recibió toda la documentación, me dice, ¿quiere firmar de una vez su contrato? Tiene de aquí a tal día, para como 4 días más.
Le dije, no, pues yo regreso, de todo mundo tengo que traer un papel que me faltaba y no sé qué. Saliendo, una llamada de mi actual gran jefe, el vicepresidente de Televisa Regional, Félix Araujo, y si te puedes presentar con el licenciado Araujo en su oficina, pues ahí voy. Y me ofreció chamba aquí en Jalisco. Mira, qué interesante. Y una de las cosas que me dijeron, mira, yo le dije, mira, ya tengo esta chamba, no sé qué. Dice, mira, ve, si te gusta, ya tú tomas la decisión. Vengo, un día, vengo, conozco, me regreso, y cuando voy en el vuelo de regreso, vamos pasando por, ahora sí que entrando a lo que es la zona metropolitana en la Ciudad de México, tardamos 22 minutos en llegar al aeropuerto. Entonces me quedé pensando, ¿qué hago en una ciudad donde tardo 22 minutos en jet para llegar al aeropuerto? Claro. ¿No? Y además ya había un problema terrible delincuencial, ya nos habían robado la casa 3 veces, a mi mujer la asaltaron, en fin, ya estaba yo también ahí muy motivadores estresado. Para salir. Y Guadalajara siempre me gustó, siempre que había viajes de trabajo en 60 minutos, es una de las plazas a las que siempre venía era Guadalajara. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Que voy. ¿Sí te gustó? Sí, me gustó. Y entonces, ya me quedé en Televisa. Ahora sí que fui, hice caso, le dije a mi mujer dijo, pues vámonos, órale, ya vas, vámonos. Vamos, y aquí estamos. Entonces esa es la historia de cómo llegaste de México a Guadalajara. Aquí, que fue en el año 97. Pues pareciera que tiene pues mucho, pero realmente es realmente poco el tiempo desde el punto de vista de la memoria, ¿no? Porque pues es muy fresco seguramente estos recuerdos para ti, sí, y todo lo que ha pasado. Pues son los que han realmente marcado mi vida en lo profesional y en lo humano, por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Miguel, desde tu punto de vista profesional y hacia el futuro, ¿qué viene para Miguel Ángel Collado en su carrera? Entiendo porque es difícil predecir el futuro. Si tuviéramos la bola de cristal o la varita de Harry Potter, sería más fácil, pero desde tu perspectiva, ¿qué te gustaría lograr hacia futuro? Has tenido muchos éxitos, muchos reconocimientos, premios. Eres una persona que, pues desde el periodismo, eres un ícono en Guadalajara, pues verdaderamente has generado un movimiento de ayuda siempre hacia la sociedad, de información, pero hacia el futuro, ¿cuáles son tus planes? Pues mira, planes como tal, el único plan que tengo es ahora sí que aguantar en la chamba hasta donde el cuerpo dé, ¿verdad? Yo en lo particular no podré vivir sin trabajar, al menos en este momento, ¿no? Habrá un momento que quizá el cansancio me venza, pero sinceramente yo quiero morir siendo periodista. Ahora, si buscáramos qué sueño me gustaría cumplir, me gustaría dirigir una película. Ah, qué interesante. ¿De algún género en particular? Pues sí, algo interesante. Por ejemplo, he estado pensando en la posibilidad de hacer la historia del Canelo. El Canelo. Imagínate una historia que empieza con circunstancias gravísimas y hoy, bueno, pues es uno de los deportistas que por fortuna no se ha desviado del deporte en sí mismo, como ocurre con mucha frecuencia. Así es. Y de haber dormido en la calle en algún momento, pues hoy pues gana como 58,000 veces más que tú y yo juntos. Sí, pero cuando nos va mal. Cuando nos va mal. No, la realidad es que es un caso de superación. Finalmente podrá tener, como cualquier ser humano, algún defecto, pero yo lo he tratado un par de veces y la verdad me parece una persona que se ha superado. Y que pues hoy es el deportista mejor pagado del mundo. De acuerdo. Parece mentira. Pues esperemos que la plataforma de Aldea Financiera sea pues un esquema que permita que este sueño se cumpla. Miguel Ángel, me encantaría verlo hecho realidad y por ahí ser parte de la porra. En verdad ha sido una entrevista fascinante, estoy muy agradecido, Miguel, con tu apoyo. Siempre has mostrado un apoyo, me considero tu amigo, creo que nos hace falta por ahí. Eres brother. Sí, y nos hace falta una jugadita de tenis que esperemos que este tema de la pandemia nos lo permita. Me quiere bailar ahora sí. No, aquí me pega, pero de ver. Muchas gracias. Pues ahí
le hacemos la lucha, pero encantado de poder pronto convivir en esa etapa. Miguel, muchas gracias por estar aquí en Aldea Financiera. Ha sido muy interesante la entrevista y esperamos pronto volverte a tener por aquí. De verdad, muy agradecido. Al contrario, yo estoy muy agradecido por haber tenido esta distinción y sobre todo este ratito para recordar cosas que, bueno, nunca se me van a olvidar, pero que las tienes archivadas ahí en el fondo del cajón y bueno, pues hay que sacarlas a refrescar de vez en cuando. Qué bueno que pudimos abrir el baúl de los recuerdos, Miguel, y bueno, pues muchas gracias. Y ahora pues despedirme de ustedes, aldeanos, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que haya sido su interés esta entrevista. Mándenos sus comentarios, díganos qué otros temas les interesa y seguiremos por aquí en Aldea Financiera buscando que usted tenga una vida, ya sabe, con tendencia positiva.